Muy bien. Bueno, pues yo me hubiera agarrado unas abejas en la cabeza, un nido de abeja. Bueno, acá estamos. Entonces, ahí está. Compartimos de vuelta. Compartirte. Ahí está. Muy bien. Ah, mira, mi amigo que les va a hablar. Hoy la clase la va a dar el amigo acá, nuestro amigo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy lindo. Ahí está. Deshidratasonso. Ahí está. Muy bien, perfecto. Bien. Entonces, estábamos contando que en el recién nacido, bueno, definición, etiología, por ahí andábamos. Entonces, en el recién nacido, que me interesaba esto, lo que les decía, que me interesaba estas cosas. Bien, factores anatómicos fisiológicos. En el lactante y el pequeño, entonces, tener en cuenta estas cosas. Y en general, tener en cuenta sudoración excesiva, pérdidas de peso corporales, cuando las pérdidas corporales de peso son de 5 a 10%, recordar que muchas veces las pérdidas de peso se inician con pérdidas de volumen hidrosalino, ¿de acuerdo? Es decir, en muchos descensos de peso, la primera parte se pierde bastante líquido y electrolitos, así que tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Y bueno, pero esto no así, está bien, pérdida de peso durante la actividad física intensa, pero igualmente las pérdidas de peso, cuando se pierde volumen, cuando se pierde peso, las personas que pierden peso, recordar eso. Recordar que las personas que pierden peso, ojo, porque están perdiendo también no solo masa magra, sino también están perdiendo agua y electrolitos. Todo el mundo sabe que bajar los primeros 5 kilos es fácil. Bueno, es fácil en parte porque una parte del líquido se elimina en estas condiciones. Bueno, la actividad física intensa, lo que hemos dicho antes, la ingesta de líquidos insuficientes, alteraciones renales, esto hay que tener en cuenta, que no habíamos dicho, alteraciones renales de por sí. Una alteración renal puede ser motivo para que haya pérdidas de agua y electrolitos, es decir, una orina dilucional que puede haber una insuficiencia renal puede ser pérdida de agua y electrolitos significativa. La secreción inapropiada de hormona antidiurética hace referencia aquí, la hormona antidiurética la fabricamos para retener agua. Si nosotros no fabricamos hormona antidiurética, entonces podemos eliminar grandes cantidades de agua sin electrolitos o con poco electrolito, pero grandes cantidades de agua podemos eliminar entonces cuando se secreta en forma inapropiada la hormona antidiurética. Tanto es así que de hecho se producen concentraciones o de acuerdo a la secreción como fuera inapropiada, a veces inapropiada en más, a veces en menos, eso por un lado va a dar deshidratación cuando secretamos en menor cantidad, pero recordar que también la secreción inapropiada puede ser en más y que puede haber concentraciones hidroelectrolíticas diluidas, diluciones por secreción inapropiada de hormona antidiurética. Con diarrea que habíamos hablado, estados hiperosmolares para los diabéticos, es decir, que por ahí no está faltando agua, sino que lo que está sobrando son solutos. ¿Está bien? Bien, y recordar eso que decía recién, las hiponatremias por dilución. Recordar que se pueden diluir, si nosotros tenemos grandes cantidades de agua, podemos generar hiponatremias, eso que veíamos en el que tomaba agua destilada. ¿Está bien? Hiponatremias. Bien. Entonces, predisponentes dividimos en los niños, en los lactantes y predisponentes generales para el resto de la población. Bien, porque estábamos en esto. Primera causa en el mundo, la había saltado la otra entonces. Primera causa en el mundo, diarreas agudas. ¿Está bien? Diarreas agudas. ¿Está bien?
¿A quién afecta principalmente? A niños, principalmente menores de 5 años, que son en los que justamente causa gran mortalidad. En la Argentina ha bajado bastante la mortalidad por deshidratación, pero hay muchos países del mundo donde se mantiene la mortalidad por deshidratación, generalmente asociado a diarreas agudas. ¿Está bien? Bien. Ahí hay otras causas, por supuesto, cetoacidosis diabética, diabetes insípida. La diabetes insípida, en realidad, se le llama a una secreción inapropiada de hormona antidiurética. La secreción inapropiada de hormona antidiurética también recibe el nombre, recibía el nombre antiguamente de diabetes insípida. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos causas específicas de deshidratación. Bien. Cuando se desarrolla un desbalance en la cantidad de líquido corporal, que en el recién nacido puede ser 70-80%, y en el anciano 60 o menos, entonces estamos hablando de deshidratación. Las deshidrataciones pueden desarrollarse en forma aguda, refiriéndose a procesos que duran menos de 2 días en producirse, como puede ser, por ejemplo, con un síndrome diarreico, vómitos, el proceso gastroenteritis, gastroenterocolitis, principalmente en niños. Por eso los niños, cuando tienen diarreas y cuando tienen vómitos, tienen que los papás consultar, porque justamente el problema es la deshidratación que pueden sufrir. Pérdida entonces de líquido extracelular, principalmente es el que se produce en las deshidrataciones agudas. Es decir, lo que se pierde principalmente es el agua del intersticio y el vascular. ¿Está bien? Mientras que en la deshidratación prolongada ya se puede perder líquido del intracelular también. Del extracelular se pierde, por supuesto, no hay manera de que no se pierda el extracelular porque es el paso intermedio entre el exterior, digamos, y la célula, el extracelular. O sea que el extracelular se va a ver afectado siempre, pero ya en las deshidrataciones prolongadas se comienza a afectar el interior de las células. Bueno, si alguno tiene un colchón para vender, acá pasa el señor que compra colchones, esas cosas. Bien. Entonces, el desarrollo puede implicar pérdida extracelular y pérdida extracelular más intracelular. Igual ahora vamos a hablar de cómo se manifiesta esto. ¿De acuerdo? Porque esto tiene diferentes manifestaciones. Bien. Esto es como calcular la osmolaridad, y de acuerdo a esto, entonces, las deshidrataciones pueden ser isosmolares, hiposmolares o hiperosmolares. Es decir, se calcula la osmolaridad del plasma, que para utilizarlo se utiliza la urea, la glucosa, el sodio. ¿Está bien? Urea, glucosa y sodio sirven para calcular la osmolaridad del plasma. ¿Por qué se calcula la osmolaridad del plasma con urea, glucosa y sodio? Porque son las 3 moléculas de mayor importancia osmóticamente activas. El sodio, con sus 142 miliequivalentes por litro, es el electrolito o la sustancia que mayor implicancia tiene en la osmolaridad plasmática. Luego la urea, el nitrógeno ureico. La urea, principalmente dentro de ese nitrógeno ureico, es importante en la mantención de la osmolaridad del plasma, y a continuación la glucosa. Estas 3 son las moléculas. Bueno, el sodio no sería una molécula, pero el sodio y estas 2 moléculas son las 3 estructuras circulantes que tienen mayor peso a la hora de determinar el valor osmótico del plasma, es decir, la cantidad de solutos osmóticamente activos que tiene disueltos el plasma. De acuerdo a la cantidad de estos solutos, entonces se obtiene la osmolaridad, y de acuerdo a la osmolaridad que tenga el plasma, las deshidrataciones pueden ser isoosmolares, es decir, donde se perdió agua y electrolito en conjunto,
hiposmolares, donde se ha perdido más, más electrolito que agua, o hiperosmolares, donde se ha perdido más agua que electrolitos, ¿no es cierto? O sea que ahí tengo la clasificación. Lo que decíamos antes, que las deshidrataciones podían tener mayor pérdida de uno u otro componente. Podía tener pérdida de los dos componentes, o podía tener pérdida de mayor de uno de los dos. Bien. ¿Cómo es la clínica de esto? Acá la clínica la vamos a dividir en dos partes. Acá yo les voy a dar dos diapositivas donde vamos a enumerar la clínica y después vamos a puntualizar cuáles son los síntomas de la deshidratación intracelular y extracelular. ¿De acuerdo? Que van a coincidir en algunos aspectos, pero vamos a ver primero una clínica general, lo que se ve en clínica general. Y esta clínica general es la más visible en los niños. Es decir, se evidencia mucho más en el niño que en el adulto. ¿De acuerdo? Y de hecho vamos a encontrar cosas que tienen que ver con el niño. ¿De acuerdo? Entonces tengo en la clínica, fíjense, modificación del peso corporal. En el adulto, para que se note la diferencia en el peso corporal respecto de la deshidratación tiene que ser bastante severa. Pero en el niño, ya con pérdidas de volumen, con pequeñas pérdidas de volumen, claro, porque los volúmenes son distintos. Imagínense, un niño, si pierde 1 litro de volumen, no es lo mismo que un adulto. Por eso la pérdida de peso en un adulto pierde 1 litro de volumen, nada, jugando al fútbol, bueno, está bien, hay que reponer el líquido, pero no entra necesariamente eso en un estado de deshidratación. Pero un niño, si pierde medio litro de volumen, es un montonazo. Y se puede medir medio litro, medio kilo, o 1 kilo de volumen, 1 litro, peor todavía. Entonces, la pérdida de peso corporal, la modificación del peso corporal, es un llamador bastante interesante o importante a la hora de cuantificar la deshidratación. Luego, el pulso y la tensión arterial. El pulso generalmente se hace más débil por pérdida de volumen, la cantidad de líquido que corre por dentro de los vasos sanguíneos es menor, entonces la amplitud del pulso es menor, es decir, al circular menos líquido, el pulso se hace débil, es decir, nos cuesta encontrarlo, y la tensión arterial baja también por pérdida de volumen. Entonces tengo pulso y tensión arterial disminuidos, con alteración en el llenado capilar. ¿Qué es el llenado capilar? Si ustedes se miran sus yemas de los dedos, van a ver que son de un color rosado, en el mejor de los casos. Ahora me dicen, no, mis yemas son blancas como la nieve. Bueno, entonces veremos, o azules, entonces, ¿qué momento? La yema, no la uña, porque las uñas son de cualquier color hoy en día, no hablo de la uña. En realidad uno puede mirar la uña también, el lecho ungueal. Y cuando uno aprieta, la yema del dedo se pone blanca. Y uno la mira e instantáneamente suelta, uno la aprieta y suelta, y automáticamente la yema se pone de color rojo. Bueno, eso nos está mostrando cómo se llenan los capilares. Es decir, cómo es el llenado sanguíneo de los capilares. Y eso está en relación a la tensión arterial, al pulso, al volumen de líquido que circula. También el cambio de color nos puede mostrar la oxigenación en relación a ese llenado capilar. Que este era el método que se miraba. Hoy en día es muy probable que muchas de ustedes tengan en su casa un oxímetro de pulso. Son todas damas, ¿verdad? Sí. Tengan un oxímetro de pulso, que es un aparatito que durante la pandemia se vendió como pan caliente. Bueno, el oxímetro de pulso mide, por supuesto, a través de la medición del pulso y a través de la medición del color, mide este relleno capilar. El relleno capilar era la forma antigua de ver cómo oxigenaba una persona. Es decir, que cuando yo miro a una persona, dentro de las cosas que miro cómo es el color de los dedos. Y el color de los dedos me dice si están perfundidos esos dedos. Si esos dedos están perfundidos y rosados, si uno los aprieta en la punta y se llenan enseguida, bueno, no hace falta muchos oxímetros para ponerlo. Los parámetros, eso es nada. Bueno, en cambio, si el llenado capilar es lento, uno puede presuponer que hay alguna cosa. ¿Está bien? Entonces, en las deshidrataciones
sucede, como en otras circunstancias, que no son la deshidratación, pero en la deshidratación sucede, que el llenado capilar se retrasa. Es decir, uno aprieta y tarda en ponerse rojo de vuelta. Entonces el llenado capilar se retrasa cuando hay procesos de deshidratación. Fíjense, fontanela anterior. ¿Qué es la fontanela? Fontanela o mollera. ¿La mollera? ¿Dónde habéis vivido estos años? ¿Ustedes me escuchan? A ver, ¿alguien me dice hola? Sí, profe, te Necesito escuchamos. un hola. ¿Hola? Hola. ¿Qué momento? ¿Alguien dijo hola? Sí, profe, te estamos escuchando. ¿Me escuchan ustedes? Capaz que no hay nadie. Están todos, dejaron el juego sorprendido y se apiantaron. Acá dice, no nos escuchás vos. Ah, mirá vos. Perfecto. Sí se escucha. Perfecto. Entonces yo no estoy escuchando. Ahora sí. Pero eso lo vamos a tratar de solucionar para que pueda yo escuchar. Arrulladoras voces diciéndome, a ver, un hola. Bueno, no escucho un hola. Y a ver una vez más. Hola. Ahora sí, perfecto, y escucho perfecto. Decía, ¿qué es la fontanela? No sabemos qué es una fontanela. La fontanela o mollera es cuando los huesitos de la cabeza de un bebé, cuando el bebé nace, los huesitos de la cabeza no están terminados de formar. Esto es para que se deformen en el pasaje a través del canal vaginal. Tienen que pasar a través de un canal estrecho, tienen que pasar a través de la pelvis, a través del canal vaginal. Entonces los huesitos del bebé no están del todo soldados y no están completos. Entonces quedan en la cabeza, quedan unas áreas que no tienen todavía hueso, literalmente no lo tienen. Entonces se forman unas depresiones, unas pequeñas depresiones que se llaman fontanelas. Las depresiones no se ven a simple vista, pero si uno palpa, puede palpar una pequeña depresión. Pero cuando hay depresión, cuando hay deshidratación, las fontanelas, principalmente la fontanela anterior, que la tenemos acá adelante, en la unión entre el frontal y los dos parietales, esa fontanela anterior se palpa perfecto en los chicos. Cuando hay deshidratación, uno despacito tiene que hacerlo, pasa el dedo sobre la cabeza del bebé y encuentra un hundimiento en la cabeza del bebé. Eso es signo de deshidratación. ¿Está bien? Signos de deshidratación. El tono ocular. El tono ocular hace referencia a que cuando uno comprime el ojo, lo comprime despacito, el globo ocular es elástico. Pero cuando uno comprime un poquito el ojo y hay deshidratación, el globo ocular se deforma parcialmente, por supuesto, no es que se deshace el globo, tampoco hay que apretarlo porque se salga el globo ocular. Y la otra cosa que le pasa al ojo es que se hunde, hay hundimiento del ojo, se hunde el ojo. Esos son signos de deshidratación. Fíjense que todas estas cosas son signos de valoración de niños. ¿Está bien? Lágrima durante el llanto. Si no aparece lágrima durante el llanto, deshidratación. Un niño llora sin lágrimas. Mamá, ¿el nene lloró? Sí. ¿Y las lágrimas llora con...? No, ¿sabe que no tiene buenas lágrimas? ¿Qué momento? Mucosa oral seca. Sed. El niño pide agua. La turgencia cutánea está perdida. La turgencia hace referencia a esa flexibilidad que tiene la piel habitualmente. La piel tiene como una flexibilidad, tiene bueno, casi de un estado al otro, que hay un intermedio, ahí está. La piel tiene una flexibilidad que la devuelve a su lugar cada vez que nosotros la apretamos y además nos hace ver como la piel como estirada, como lisa. Eso es la turgencia cutánea. Cuando perdemos líquido, la turgencia se pierde, evidentemente, ¿no es cierto? Luego, en la clínica aparecen los estados neurológicos, por supuesto, porque empiezan a haber alteraciones neurológicas por déficit de agua y electrolitos, es decir, las neuronas empiezan a trabajar en forma inadecuada. Se modifica el gasto urinario, el gasto es la emisión de orina, entonces hay menor emisión de orina y puede modificarse el patrón respiratorio a hiperventilación.
Entonces acá tenemos todos signos de deshidratación. Todos estos signos de deshidratación se ven en niños bien, se ven, no es una cosa, digamos, por suerte no es de todos los días en nuestro medio actualmente, pero existen. Y en otras épocas se veían más todavía. Los chicos, hoy en día las mamás consultan con mayor asiduidad, están más atentas en algunos aspectos y se ve menos esto. Pero esto era una cosa, hace muchos años era de todos los días. Yo no hago pediatría, pero he visto niños un montón de veces y niños que tienen estas cosas. O sea que nada, esto es la deshidratación. Muy bien. Hundimiento del globo ocular, continúa acá, sequedad de piel, por supuesto, y mucosas, y signos graves, ya de manifestación clínica, irritabilidad, que habla de una alteración neurológica, es decir, neurológicamente el sistema nervioso no está funcionando de forma adecuada. Vómitos, pero ya no vómitos como causa de deshidratación, sino vómitos como signo de alteración neurológica. Se tiene irritabilidad y vómito, aunque no vomita nada, es decir, es el vómito incoercible y la náusea. Fasciculaciones, que son contracciones musculares no voluntarias de músculo voluntario, es decir, músculo voluntario con contracciones involuntarias. Dolor de cabeza son signos de manifestación grave nerviosa, y luego tenemos signos de manifestación grave metabólica, en la que aparece la polipnea, es decir, ya hay como mecanismo compensatorio aparece la hiperventilación, y puede haber depresión del corazón, depresión de la actividad cardíaca, del miocardio, depresión en el sentido que empieza a trabajar en menos, también por deshidratación, por lo que decíamos, no se llevan a cabo las reacciones químicas de forma adecuada. Y bueno, por supuesto, depresión miocárdica, arritmias, lo mismo, la arritmia por alteración hidroelectrolítica, y dilatación de arteriolas. Es decir, esto habla de clínica ya muy severa, esto que está en azul. ¿De acuerdo? Bien. Ahora acá, ahí está la valoración clínica desde el punto de vista que estemos hablando de una deshidratación hipotónica o hipertónica. ¿Está bien? Entonces, hipotónica es dilucional, es una deshidratación en la que hay deshidratación con una disminución en los electrolitos. Y la otra es una disminución del agua principalmente. ¿Está bien? Las deshidrataciones hipotónicas son las que corresponden a las del compartimiento extracelular. Y las hipertónicas suelen acompañar o suelen ser las del compartimiento intracelular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fíjense, esto es parecido a lo que vimos antes. ¿Ve? Hipotonía, hiporreflexia. Bueno, esto no lo habíamos visto como tal, pero hipotonía y hiporreflexia se referencia a una disminución en el tono. El tono es la fuerza básica, la fuerza básica que tiene un músculo, perdón, el grado de contracción básico que tiene un músculo cuando está en relajación. Los niños, en los niños, otra vez los niños, todo esto es más bien de niños, porque son los que mayormente sufren las deshidrataciones. En los niños aparece hipotonía, uno lo levanta la manito el nene y le dice, dame la mano, y el nene hace así, no da la mano, a ver, dámela, y el nene se le cae la manito, hiporreflexia, es decir, tiene los reflejos disminuidos, laxitud fontanela hundida que habíamos visto, hundido que habíamos visto, signo de pliegue. Signo de pliegue es cuando se pierde la turgencia de la piel. ¿Qué significa? Que yo le hago un pliegue a la piel y queda el pliegue. Eso es un signo de pliegue. Yo le hago un pliegue a los abuelitos que están siempre deshidratados, pero con otra deshidratación no tan severa, los abuelitos que suelen tener deshidratación, si uno les agarra los pliegues, le hace un pliegue en la panza, por ejemplo, entre la deshidratación que tiene y la flacidez que tiene la piel queda, uno le hace un pliegue y queda el pliegue. ¿De acuerdo?
Que en el adulto mayor es una cosa, pero en el niño no puede suceder eso porque la turgencia de la piel del bebé no permite que haya signo de pliegue. Entonces, no tiene que haber signo de pliegue. Esperen un segundito. Listo. Listo. Entonces, signo de pliegue. Taquicardia lo habíamos visto, pulso débil, oliguria, palidez, todas estas cosas habíamos visto. Bueno, la palidez no habíamos contado, pero bueno, oliguria es que orina menos. Hipotensión, bueno, sudoración. Estos son signos, los de la izquierda, de deshidratación hipotónica, de deshidratación del extracelular. Cuando aparecen las alteraciones del sistema nervioso central, ya estamos hablando de una deshidratación que incluye el intracelular por lo menos. Es decir, que nosotros habíamos dicho que las deshidrataciones crónicas ya podían incluir al intracelular. Bueno, las deshidrataciones que ya son crónicas o que ya están avanzadas, empiezan a tener signos ya de afectación del sistema nervioso central. ¿Está bien? Ya cambia de hipotonía a hipertonía, reflejos alterados, ya irritabilidad, lo que habíamos dicho antes, los temblores, convulsión, coma no habíamos dicho, pero estos son signos de deshidratación más intensa. Sed intensa, bueno, casualmente intenso, mucosa seca, oligonuria, pérdida de función renal. Es decir que esto, no pérdida de función renal, pérdida de eliminación renal del líquido. Esto nos habla de mayor gravedad. ¿De acuerdo? Bien, entonces están clasificados un poco los síntomas, algunos están agregados, está bien, pero esto nos está hablando de un tipo de deshidratación y otra. ¿Cuál es más grave de las dos? La intracelular. La deshidratación intracelular es más grave que la extracelular. Y la extracelular puede transformarse en mixta con intracelular con el pasaje del tiempo. Es solo cuestión de darle tiempo para que se transforme en la otra. Perfecto. Bueno, podemos clasificarla a la deshidratación en leve, moderada o severa, de acuerdo a la clínica. Leve, moderada y severa, de acuerdo a la clínica, que va a depender, en realidad no hay un límite específico. Sí sabemos que hay signos de deshidratación intracelular que hablan de severidad, pero después la deshidratación leve y moderada no tienen un punto específico, porque uno puede ver algún signo y otro no. Por ahí el nene tiene signo de pliegue, pero no tiene todavía la fontanela hundida y no tiene todavía los ojos hundidos. Es decir, no hay un límite específico entre leve, moderada y severa. Entre severa y moderada, la severa podemos hablar cuando aparecen manifestaciones neurológicas severas. ¿Está bien? Pero después entre moderada y leve no hay un punto específico de separación. Entonces las podemos clasificar de acuerdo a la clínica y las podemos clasificar, como habíamos visto más arriba, en isotónica, hipertónica, hipotónica, de acuerdo a valores, por supuesto, relacionados con justamente la tonicidad. Como nosotros habíamos dicho antes, la tonicidad del plasma, es decir, la osmolaridad del plasma, se mide en virtud de, o los parámetros que se toman para medir la osmolaridad del plasma, dijimos, son el sodio, el nitrógeno ureico y la glucosa. Bueno, como les dije antes, el sodio era el más importante de los valores que necesitamos, bueno, para determinar la osmolaridad. Bueno, tanto es así que para clasificar las deshidrataciones, tenemos el sodio ahí como valor importante. Fíjense, el valor normal de sodio es 140 miliequivalentes por litro. Por eso el primer caso está justamente entre 130 y 150, está isotónico con el plasma. ¿Por qué? Porque el plasma tiene esos valores de sodio. Luego tenemos la deshidratación hipertónica, donde está por encima de 150 miliequivalentes por litro, y por debajo está la isla hipotónica por debajo de 130. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos deshidratación hipotónica, isotónica e hipertónica con respecto al plasma.
2, 5%. Bien. Ahí lo que dice, porque no entendí lo que decía ahí, habla de los porcentajes. La mayor cantidad de deshidrataciones son isotónicas, por suerte. Son isotónicas, es decir, el 80% de los casos son isotónicos, es decir, se pierde agua y electrolito de forma paralela. Entonces son similares agua y electrolitos que se pierden, y ahí tenemos entonces la isotonicidad de ese tipo de deshidrataciones. Bien. Bien. La deshidratación puede presentar en algunos casos o puede llegar a un cuadro de shock. Shock significa golpe. ¿Está bien? Shock significa golpe. Un shock de calor, un golpe de calor. Un shock es un golpe. Y hace referencia a un cuadro que se presenta de un momento a otro con gran severidad. Entonces las deshidrataciones pueden presentarse en forma de shock. ¿Está bien? En ese sentido, el shock se puede presentar cuando hay valores de sangre muy bajos, cuando bajan los valores de sangre total, de plasma total, es decir, baja la cantidad de sangre que hay, y eso hace que, en realidad, la cantidad de plasma, no de sangre en total, sino la cantidad de plasma, lo que obviamente se traduce en disminución de la sangre total. Pero lo que baja es la cantidad de plasma. Como baja la cantidad de plasma, la cantidad de células está proporcionalmente mayor, la cantidad de células es proporcionalmente mayor, y aumenta la viscosidad de la sangre. Eso, entonces, está hipovolémico el paciente. Hematocrito elevado significa que la concentración de glóbulos rojos respecto del plasma total es mayor. ¿Por qué? Porque se perdió tanto plasma que la cantidad de glóbulos rojos es mayor respecto del plasma que hay. El hematocrito normal, un hematocrito normal, en una persona adulta, es de más o menos 42 a 47%. Significa que de la sangre total, 42 a 47% de la sangre total está representado por glóbulos rojos y glóbulos blancos en conjunto. Se dice glóbulos rojos. Bueno, eso en el adulto. En el niño ese hematocrito puede ser un poquito más alto inclusive. Perfecto. Puede ser 52. Puede llegar a 52. Pero cuando uno saca el plasma, si uno tenía el 42% de 100, es 42. Pero ahora el 42% de 60 ya no es 42, sino que es más. Entonces, la proporción se modifica. Entonces, en la proporción esa, que es el hematocrito, la proporción de glóbulos rojos en el total de sangre, se ve modificado cuando tenemos deshidratación, especialmente en las que son con pérdida de volumen rápido, y entonces decimos hipovolémico con hematocrito elevado, es decir, la proporción de glóbulos rojos es mayor y por ende hay una viscosidad mayor, es decir, aumenta la viscosidad. ¿Por qué? Porque hay más elementos figurados, porque hay más elementos sólidos, por llamarlo de alguna manera, en el plasma, y entonces ya no está no solo no está diluido, sino que ya está más viscoso. ¿Está bien? Entonces, caída de la volemia, viscosidad de la sangre aumentada, eso trae una caída del retorno venoso, es decir, la sangre que vuelve al corazón disminuye, y por ende disminuye el volumen minuto. ¿Está bien? Y eso es un shock. O sea, un shock es eso, es decir, cayó de una manera rápida el volumen plasmático, al punto tal que se produjo un shock. ¿Se entiende lo del shock? O sea, un shock es una alteración del estado hemodinámico.
Es decir, para que nosotros funcionemos, tenemos que tener sangre circulando en nuestros vasos sanguíneos. Eso hasta ahí estamos todos de acuerdo. Para que funcionemos tiene que haber sangre. La cantidad de sangre tiene que ser siempre la misma. Y el volumen de sangre que circula por nuestros vasos, pongámosle en un adulto, son 5 litros. Bueno, esos 5 litros tienen que circular constantemente. Quien distribuye esos 5 litros, básicamente es el corazón. Distribuye esos 5 litros en el organismo. Plique, plique, plique. La sangre vuelve al corazón y el corazón la vuelve a expulsar de vuelta. Si la sangre no llega al corazón de vuelta, entonces el corazón no puede mandar la sangre al resto del cuerpo. Eso se traduce en una disfunción aguda del momento ya. Ese cuadro se llama shock. ¿Está bien? El shock. Es decir, hay una caída rápida de la disponibilidad de sangre en el organismo, y eso, a eso le llamamos shock. Ahora, ¿por qué en un paciente deshidratado va a pasar esto? Bueno, pasa porque la caída de la volemia, que incluye también el aumento de la viscosidad, que hace que el líquido se mueva más lento dentro del plasma, hacen que disminuya la cantidad de sangre que vuelve al corazón. Disminuye el retorno venoso. Esa disminución de retorno venoso se traduce en que el corazón no puede mandarle sangre a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Está bien? Y a eso le llamo shock. Entonces, el shock consiste en que la pérdida fue lo suficientemente grande en un momento corto, fue lo suficientemente grande en un tiempo lo suficientemente corto, como para que la sangre no volviera al corazón lo suficientemente rápido, como para que el corazón pudiera bombearla de la forma suficientemente adecuada. Conclusión, cae el volumen minuto, es decir, cae la cantidad de sangre que puede expulsar el corazón, y eso es el shock. El shock viene asociado, por supuesto, con una reacción adrenérgica, es decir, una liberación de catecolaminas tendientes a aumentar la presión. ¿Está bien? Eso produce vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Pero si el retorno venoso no mejora, la vasoconstricción no es un buen amigo. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción implica menor perfusión de los tejidos, lo que hace que empeore el estado de shock. ¿Está bien? Eso produce acidosis, porque las células empiezan a trabajar con poco oxígeno, y entonces produce acidosis y daño celular. Entonces, las hipovolemias muy rápidas, las deshidrataciones muy rápidas, pueden generar un estado de shock, es decir, una caída de la perfusión general del organismo. Esa sería la traducción de todo lo completo que dice acá, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, es decir, la caída del volumen de sangre es tan grande que no se la puede distribuir en forma adecuada, las células tienen poco volumen de sangre que les llega, pero la situación se empeora porque hay vasoconstricción, y para elevar la presión lo hace el cuerpo, pero esa vasoconstricción empeora la perfusión del tejido, con lo que le llega menos nutrientes y oxígeno al tejido, y eso puede traducirse en daño celular. Y el daño celular se traduce en infartos de órganos. Entonces, ¿la deshidratación puede llevar a un infarto mesentérico? Sí. ¿La deshidratación puede llevar a un infarto cerebral? Sí. ¿La deshidratación puede llevar a un infarto de miocardio? Menos, pero también. ¿Puede llevar la deshidratación a un infarto de renal? Sí. ¿Por qué? Porque los tejidos no tienen la suficiente sangre. ¿Por qué no tienen suficiente sangre? Porque ya está circulando menos. Sí. ¿Y el corazón no la puede bombear bien? Sí. Pero además hay vasoconstricción. Sí. ¿Y eso hace que esté menos perfundido el órgano? Sí. Entonces, caída de volumen, caída de perfusión, vasoconstricción asociada, no hay buena llegada de sangre al tejido, caída de perfusión, no hay buena llegada de sangre al tejido, conclusión, el tejido sufre, se muere. Bien. O sea que puede haber shock por deshidratación, sí. Especialmente cuando las pérdidas de volumen se producen en forma abrupta. Pero aunque no se produzcan en forma abrupta, por supuesto que se pueden producir en el tiempo. Pero lo más común es que por pérdidas rápidas de volumen. Por ejemplo, puede entrar en shock
una persona que está corriendo al sol y cae redondita. Se puede mover